Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, podemos entender y podemos visualizar lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Hay una decadencia en el bautismo del Espíritu Santo. Hay una decadencia en la iglesia espiritual porque hay dos tipos de iglesias en este mundo. Está la iglesia religiosa y está la iglesia espiritual. La iglesia religiosa persigue a la iglesia espiritual y la iglesia espiritual persigue al diablo. ¿Cómo está esto? La iglesia religiosa persigue a la iglesia espiritual y la iglesia espiritual persigue las obras de Satanás para pelear contra el diablo. No sé de a cuál eres tú, pero hay una decadencia espiritual en el bautismo del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jesucristo. Yo creo que debería ser un requisito para estar predicando en un altar el ser bautizado en el Espíritu Santo y en fuego. Hoy vemos dentro del altar mucha cara humana, mucha cara natural y poca cara espiritual. Tenemos que entender y comprender la iglesia de Jesucristo. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44, que Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Vemos cómo el apóstol Pedro le dice, bautícenos en el agua, porque ¿quién soy yo? Si el Espíritu Santo se derramó sobre ellos siendo gentiles, ¿quién soy yo para impedir el bautismo en el agua? Hoy la iglesia de Jesucristo se está enfocando en bautizar en agua. Déjame decirte que ese bautismo en agua es un acto humano, una representación humana. Es un acto humano, no un acto espiritual. El bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y hablamos en nuevas lenguas, ese es el verdadero Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y después se tiene que llevar a cabo el bautismo en agua. Yo hablaba con un hermano y yo le decía, primero es el bautismo del Espíritu Santo y después el bautismo en agua. Pero la iglesia lo hace todo al revés. Primero hacen el bautismo en agua y después quieren el bautismo del Espíritu Santo de Dios. No se va a poder, porque vemos que Pedro estaba hablando y mientras el Espíritu Santo tomó las palabras de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y todos fueron bautizados y después fueron bautizados en el agua. Necesitamos liberación. ¿Liberación de qué? Del bautismo en agua. Porque gente llega a los 3 meses, a los 4 meses y ya los queremos bautizar en agua. Pero nunca fueron llenos del Espíritu Santo primero. Todo lo que tú hagas dentro de la iglesia, fuera del Espíritu Santo, lo estás haciendo en la carne. Lo estás haciendo humanamente. Porque si no lo haces lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estás lleno? Si tú predicas sin estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué predicas? En la carne. Vas a predicar tonterías. La gente se va a dormir. La gente no te va a escuchar porque no estás lleno del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, la gente quiere estar ahí contigo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, la gente se te va a arrimar y te va a preguntar. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, la gente va a decir, este tiene algo diferente. Pero si tú barres la iglesia sin estar lleno del Espíritu Santo, te estás cansando, Dios, quizás de cuentas que estás barriendo un salón de eventos. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo y barres la iglesia, vas a soltar hablando en lenguas. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y cantas en alabanza lleno del Espíritu Santo, los demonios van a salir corriendo cuando te escuchen hablar. Pero cuando estás vacío, vas a lastimar los oídos de la gente porque estás vacío y no estás lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando aquí. Estaban los gentiles y Pedro habló y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron bautizados y después los llevaron al agua. Ahora la iglesia de Jesucristo lo hace al revés, lo hacen primero en el agua y después quieren ser llenos del Espíritu Santo. Vas a ocupar liberación. ¿Liberación de qué? Del bautismo en agua. Es difícil decirlo y no creerlo, pero primero son las cosas espirituales y después las cosas naturales. El bautismo en agua no es un acto espiritual, es un acto humano, un acto de nosotros, una representación. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Vemos que
había 10 personas predicando la palabra del Señor y el apóstol Pablo los vio de lejos y dijo, predican muy bien, enseñan muy bien, tienen mucho fuego para predicar, pero les hace falta algo. Yo veo que les hace falta algo. Y se acerca el apóstol Pablo y les pregunta, ¿en qué fueron ustedes pues bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pedro y el apóstol Pablo les dice, ¿no fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. El apóstol Pablo les puso la mano y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados y hablaban en nuevas lenguas. ¿Hablas en lenguas? Cuando tú creíste, ¿el Espíritu Santo vino sobre ti? ¿O te falta ese bautismo del Espíritu Santo para ser un cristiano completo? Ten cuidado, hermano. El bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo en agua no echa fuera a los demonios, no rompe las ataduras. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte este video. Yo estoy muy contento porque el Espíritu Santo me regaló un sistema de audio, el que tú estás escuchando hoy, clarito, bonito y fuerte. Un sonido especial, un audio especial para las transmisiones en vivo. Yo no lo sabía que existían estos aparatos. El Espíritu Santo me lo dio. Trabajé duro y fuerte con las obras de mis manos y Él me bendijo con estos aparatos que tú estás escuchando. Dios te bendiga y Dios te guarde. El Espíritu Santo quiere llenarte y quiere bautizarte con el Espíritu Santo y con fuego. Bendiciones, Dios te bendiga. Si fuiste bautizado a los 3 meses que llegaste a la iglesia en agua y nunca fuiste lleno del Espíritu Santo, ese bautismo no vale. Dios te bendiga y Dios te guarde.